Uno, dime qué observas. ¿Dónde te encuentras? Me, me molesta el oído. Dile al Gazar que te retire ese problema de tu oído. Ahora, lo encapsule y lo elimine. Que te pongan dobles burbujas de protección. ¿Ya lo hizo? Sí, el- en el oído y en el estómago que Amatista, que te retire lo que hay en tu estómago. Ahora, ya está. pregúntale a Matistar qué es lo que te provocó este ataque. Es la entidad de Rosy. Sí. No, no, no es de ella, ¿De dónde es? de su familia, de su madre. De su mamá. Sí, estoy en la casa ya de su madre. Llámale a los seres luz Exelion, Sion de Alfa, Marlon, Excalibur, Exlux, Dermi, que te acompañe. Sí, estoy enfrente de su casa. Están ya todos los Bien, paraliza todo lo que hay allí. seres luz. Sí, tiene una entidad, su mamá, muy fuerte. Paraliza lo que hay ahí ahora. Ya está paralizado. ¿Qué observas? ¿Hay naves nodrizas? Sí, hay nodriza, hay pequeños, hay grises, hay demonio, reptil. Toda una fiesta en la casa de su mamá de Rosy. Sí, pero Bien. ella tiene otro tipo de demonio, no es. El que hemos destruido en otros momentos. Sí, Ingresen a la casa de Rosy. parece una cueva. La sensación de la oscuridad es como una cueva que entras por debajo de una montaña. Y es una cueva oscura, tiene mucho olor a muerto, a cosas podridas. ¿Estás puesto tus elementos? Sí, No te puede percibir nada, ni puedes oler nada. no, Bien, ingresen a la casa y paralicen todo lo que hay ahí. Encapsulen a ese demonio de la mamá de Rosy. Aros electromagnéticos, ninguno puede mandar ninguna información a ningún lado. Identifica Exlux si ese es el jefe. sí, El resto desintegra los parches, cierre de líneas y los desintegra. No nos sirve el resto de entidades. Esos grises, reptiles, todo. Desintegren todo eso. sí. Que no te afecte. Eh, lo ponen parche, corte de línea de vida, Uh-huh. lo encapsulan y lo eliminan. Y habían como 200 entidades acá. 200. Le sacaron la entidad que tiene la madre, es un Cthulhu. Un Cthulhu. Excelente. Al fin detectamos una de estas bestias, ¿no? Es un Póngale Cthulhu, doble, doble, doble burbuja de encapsulamiento, aros electromagnéticos, Exluz que le escanee y le saque todo tipo de tecnología y no nos afecte. Ahora, sí. Eh, o sea que es un demonio disfrazado de demonio, en realidad es un Cthulhu. es un Cthulhu. Bien. Su energía es muy fuerte. Eh, lo encapsula de parte primero de la cabeza y después completo lo que es la parte del cuerpo. Porque si es una cabeza solo,
es gigante, tiene una cabeza solo y después le salen tentáculos. Es como un pulpo, digamos. Sí, Bien. y es negro, baboso, es asqueroso. Bien, ¿está encapsulado? Sí, ¿Cuánto mide esta bestia? se muestra gigante y lo bajan a 4 metros. 4 metros. Perfecto. Está haciendo daño a esta familia, ya fue detectado y va a ser eliminado en su momento que lo voy a indicar. No solamente esta familia, tiene como la mitad del barrio tiene. Controlado. Sí, Bien. Le van a retirar toda tecnología, le van a cortar esos tentáculos. Dile al Gazar mi salud que le corte, Exlux, sáquenle toda la tecnología que tiene. Vamos a comenzar a interrogarlo a este Cthulhu. sí, le sacan esferas psíquicas. Bien, retírenle todo eso. Esas esferas son partículas de los seres luz. Sí, Encapsulen lo que le corresponde para en su momento regresar a los seres luz que le corresponden. sí, se le saca y se le entrega a Biensar para que lo tenga y... En custodia, ¿no? Sí. Perfecto. Eh, ¿Cómo te sientes? mucho mejor. Y empiezan a sacarle todas las entidades que tienen ¿La familia? la familia, los hermanos. Dime qué tiene Osvaldo. ¿Qué entidad tiene Osvaldo? Es ¿Otro qué? otro Cthulhu, otro demonio. Bien. Jessica, Demonio. Sandra, Grises y reptiles. Juliana, Grises tienen los niños pequeños. Ricardo y Ángel son pequeños. Sí, son grises. Grises. ¿Qué son científicos? Sí, lo están implantando. Están en la etapa de implantes. Bien. Lo están transformando. ¿Están dentro de los cuerpos de ellos? Sí, ya se les sacó todo. ¿Están encapsulados? Sí. No sirve ninguno de estos. Vamos a quedar con los Sí. jefes nada más. Sí. Cierran las líneas de vida estas entidades y los desintegran. Sí, lo elimina. Lo elimina, lo desintegra totalmente. O sea que acá tenemos dos entidades que son dos Cthulhus. Sí, la abuelita también tiene demonio. La abuelita Clara. Sí. ¿El demonio es demonio o es un Cthulhu disfrazado? No, son Cthulhus. Otro Cthulhu. Sí, este Cthulhu es más pequeño, es como de 2,5 metros nada más. Bien, o sea que estamos hablando de 3 Cthulhus acá. Sí. Bien. Todos encapsulados, aros electromagnéticos, les retiran sus tecnologías que tienen. Ahí desencarnado. ¿Cuántos desencarnados hay? Identifica si es ese desencarnado que han visto colgado de un árbol o de no sé de dónde que han visto colgado. Lo han podido observar. No, es algo que le mostró para perturbar nada más, no son los mismos demonios que hacen ver así. Es como un holograma que muestra. Sí, lo que ellos sienten y ven son las sombras que son los Cthulhus, los Bien. demonios. Bien. Y sí hay 2 desencarnados. 2 desencarnados. Sí. ¿Qué hacen ahí esos desencarnados? ¿Es parte de esta familia? ¿O parte de brujerías?
No, son de la familia, pero como que no están ahí en la casa, están al lado. O sea, no están dentro de casa, sino al lado de la casa. Sí, como que están ahí observando, pero también tienen demonios. Les retiran y los eliminan esos demonios. Sí. Había una oscuridad tremenda acá adentro. Alumbren todo. Ahora hay una luz impresionante que ustedes pueden ver con claridad todo. Estas bestias no pueden hacer nada ahora. Sí, ya eliminaron todas las entidades que estaban adentro y le limpian todo de entidades a todos los que están acá, los integrantes de la familia, les sacan todo, completo a todo, a Osvaldo, a Jessica Sí. y a todos le están sacando todo lo que es esas entidades. Ya también le tenemos a Rosy acá en el grupo de la familia. ¿Qué entidad tenía Rosy? Ella no tenía nada porque nosotros le limpiamos, pero su entidad es uno de estos también. Un Cthulhu. Sí. Que prácticamente que persiguió toda esta familia, ¿no? Sí, es como una sombra negra que le sigue por todos lados. Bien. Entonces tenemos atrapado dos Cthulhus. Uno de 4 y el otro de 2 metros. Sí. De estos dos, se supone que el de más alto es el jefe, ¿no? Sí. Y el otro es un Es como un soldadito. soldadito. Sí. A ese soldadito lo desintegran. Sí, lo ponen parche y lo eliminan de la línea de vida. Vamos. Lo encapsulan y lo eliminan. Perfecto. Atraviésale un rayo al cerebro de este Cthulhu de 4 metros y le vas a sacar la información de dónde viene. ¿Por qué te metes en cosas que no te importa ese? ¿Por qué te metes algo que es de él? Dile que no le pertenece al ser humano. Porque tienes que ingresar en el lugar a donde no quieres, no tienes que estar. Pregúntale una cosa. O quiere que venga junto a vos. Dice. Pregúntale una cosa. ¿Qué de bien hace la humanidad? ¿Qué haces para la humanidad? Dice que ellos son los dueños de nosotros. Nosotros somos dueños de ustedes. ¿Por qué te metes? ¿Por qué intruso, dice. ¿Por qué piensas que eres dueño? Porque el ser humano está dormido. Manipulan al ser humano. No eres dueño de nadie. Está molesto. Ponle Sion de Alfa un parche y lánzale unos látigos de energía. Ahora. Sí. Y observa lo que pasa. Yo me acerco. Me pone otra burbuja. ¿Amatistar? Amatistar porque me quiere hacer doler la cabeza. Córtale más tentáculos. Tú misma, córtale. Elimínale. Sí, se muestra en forma de araña. No sabe qué hacer, ¿cierto? No. Trata de intimidar ese miedo que no existe en tu cerebro ahora. No. Sabe que le tengo. Regresa a su forma normal. No hay nada que te pueda atemorizar. ¿Cierto? No. Perfecto. ¿De dónde proviene? De la cuarta. Cuarta alta. Alta. Muy bien. ¿Cómo se llama su planeta? Cule. Vergüe. Cule Vergüe. Cule-Vergüe. Sí. ¿En qué constelación está? Cule-Vergüe. El fuego, dice, el fuego de... Constelación El Fuego. El fuego de... Fuego Sagitario.
El fuego de Sagitario. Muy bien. Es como que está al borde del acecho de la quinta. De la quinta. Hasta que se termine el proceso está al borde de ser destruido. A ningún lado va a subir esta entidad. Sí. ¿Cuántos humanos luz tiene atrapado en el holograma 3, universo 1, 2? ¿Y qué otros planetas tiene a su mano este Cthulhu? Tiene mucho, tiene 9 planetas del 1, 2 y 3 juntos. 9 planetas en total. 9 planetas Sí, manejados por esta entidad. sí. ¿Cuántos humanos luz tiene en total? Seis trillones. ¿Qué más? Humanos luz como parte física. 6 trillones de ambos. Sí. Muy bien. Pregúntale qué es su propósito aquí en el holograma 3. ¿Qué hace acá? ¿Hacia qué hace daño al ser humano? Al ser dueño absoluto de todo eso. Eso pretende, ser dueño. Como ya estamos desintegrando todo lo que es la parte de reptil y dragones grises, ellos quedan como dueño absoluto de eso. Bien, según ellos, ¿no? Sí. ¿Cuántos son sus entidades, Cthulhus que tiene en su planeta? Pero el ser luz dice que son muchos todavía, no es mentira que están eliminados todos. Sí hay una parte, dice una pequeña parte, pero que son muchos todavía. Y él se piensa que es el dueño de todo ya. Sí. ¿Cuántos Cthulhus hay en su planeta? ¿Y con qué bestias trabaja? ¿Demonios, grises? Más de 1 millón de trillones. 1 millón de trillones. Sí. Muy bien. ¿Cuántas naves maneja esta entidad? ¿Nodrizas? ¿O se Sí. transporta por portales? Tiene nave, pero se maneja más por portales. Lo que se manejan por naves son los grises, Bien. que también están al mando de ellos, de este grupo. Perfecto. Es como que hay un grupo de demonios que es como bestias, animal, mitad animal y mitad Bestia. bestia. Son como guardianes de cada, le deja a cada uno que tiene que proteger. Pero en este caso para que otra entidad no se apodere de lo que es de cada uno de ellos. Y los grises lo que vienen a hacer es toda la parte científica. Los grises vienen y hacen parte científica, que es ingresar en el cuerpo de ellos, conducirlos y abrirlo y llenarle todo lo que es la parte de intervenir el cuerpo sería. Sí. Intervenciones, dice, intervenciones. Parcial. Hacer los grises. Esa es la parte de del trabajo del trabajo de los grises. Son el más pequeño mide 1,30, que parece un niño. Ese es lo que andaba detrás de los dos varones y la nena. 3 grises, uno porque todos los días le hacían implantes, ya estaban en proceso de
implantaciones y transformaciones de cuerpo de ellos. Se empiezan a transformar presentes y tiene transformaciones y eso lo están estudiando, lo empiezan a implantar y a cambiar y le cambian y le van implantando nuevas chips. Sí, como que nuevos, no le llama chip, le llama Programas. Sí, nuevos programas que están haciendo a que en un futuro, cuando ellos desencarnen y tengan otro tipo de vida, a que no los puedan perder ellos, los sigan. Esa es la intención entonces de seguir trabajándolos. Sí, para no perder lo que es sí, tienen mucha energía y los implantes que tienen son todos desencarnados, son del mismo de ellos también. ¿De quién de ellos son esos dos desencarnados? También del Cthulhu. Lo tienen también en su planeta. Y estos desencarnados que están al costado de la casa de su mamá de Rosy, ¿qué son? ¿Hombre, mujer o dos mujeres o dos varones? Primero yo pensé que eran dos varones, dos hombres, porque no se le veía bien. Pero después que se encendieron todas las luces, todo, sí, es una mujer y un hombre. Y acá hay otro más, también otro desencarnado. Se acercó otro que está... Hay tres ya. Tres desencarnados. Sí. ¿Y qué es el tercero? Es un hombre. ¿Qué sienten cuando les ven a ustedes, a nosotros, los seres luz, estos desencarnados? Se sienten felices, dice que ven la luz. Quieren ir a la luz. Pregúntales si se arrepienten de todo lo que han hecho. Sí. Los vamos a ayudar a pasar a la luz. Dice que sí, gracias. Bien. Gracias, se arrodillan y... Dile que no hagan eso digo, porque... por favor, dice. Sí. Dile que sí los le levanten. hacen los hermanos luz, le levantan y le dice que eso no tiene que hacer. Correcto. Estamos para ayudarlos. Sí, seres luz, somos parte de ustedes. Correcto. No hagan eso. No Vamos a hacer la siguiente estrategia. Sí. Pregúntale a Excelión cuántos seres luz nos tienen que acompañar para ir a este planeta. 100.000 humanos luz. Que abran un portal y lleguen los 100.000 humanos luz guerreros de la dimensión 7, 8, 10, 12, 33 para arriba. Abren el portal y empiezan a ingresar los guerreros hacia nosotros. Mis saludos para ellos. Gracias por acompañarnos. Y saludos, hermanos, y saludos y ingresan. Bajan todo lo que es ahí en el barrio. En el barrio. Bien. Vamos a hacer la siguiente estrategia. Está lleno de luz y... Estos tienen naves nodrizas, ¿cierto? Sí. Bien. Le vas a dar la información a este Cthulhu, que es el jefe de ese planeta, ¿correcto? Sí. Que a todas sus bestias... Siento mucha energía con los humanos. Siento que se levanta tu energía más de la que estás. Sí. Perfecto. Vas a transmitir a esta bestia que llame a todas sus bestias del holograma, de la tierra, del agua, del aire. Les va a dar la señal que suban a sus naves. Vamos a ir los 100.000 humanos luz en esas naves camuflados. Le vas a sacar la descodificación de cómo ingresar a su planeta. Vamos a ir a su planeta. Vamos a paralizar todo. Cierre de líneas de vida. Van a destruir esas entidades y van a ser otro grupo que va liberando a los seres luz que están atrapados allí. Que proceda. Es luz que escanee todo lo que hay en el holograma. Bases,
Ya estamos adentro de la nave y vamos. Bien. Vamos al planeta. ¿Subieron todas sus entidades? Sí. Bien. Descríbeme cómo es ese planeta que estás llegando. Planeta Es negro oscuro. Le Kulewerge. Kulewerge se llama este planeta. ingresamos, Sí. llenamos de luz. Empiezan a llamar los humanos luz a todas las entidades que tienen el universo 1, 2 y en este 3 que vivimos, que tienen 12 planetas intervenidos. No eran 9, eran 12. 12 planetas. Sí, y empiezan a ingresar todo el planeta. Sí. No tiene un solo planeta, tiene 3. Muy bien. Mentira tras mentira este Cthulhu, ¿no? Sí, pero estamos en el principal, que es donde él está, donde se posiciona siempre. Ingresamos y empezamos a capsular todo lo que tiene que ser, como paralizar todo el momento del lugar. Perfecto. Paralizan todo. Él llama a todos diciéndole que necesita ayuda, que ingrese, que vengan. De esos 3 planetas. Sí, todos los humanos luz están con todos tenemos capas de invisibilidad. Sí. No nos ven, no nos olfatean. Perfecto. Y van llegando. Hasta donde le dice que vengan, que necesita ayuda, el jefe lo vuelven a encapsular y lo callan. Vienen y se ve como vienen, son unos enjambre de entidades. Es como un enjambre ¿Qué llegan? ¿Qué tipo de entidades son? Son Cthulhus, más pequeño que el jefe, llegan demonios, llegan grises, insectos, parecen grillos. Gigantes. Sí. Bien. Todos son eliminados. Sí, tienen como 3 metros, miden el grillo, los grillos, y empiezan a llegar murciélagos. También trabaja con murciélagos, sí. Bestias. Murciélago empieza a llegar. Estamos hablando de 1 millón de trillones de bestias. Sí. Bien. Y empiezan a abrir lo que es hicieron triple capa. Para ir encapsulándolos. Encapsulándolos y ingresan, lo parchan, lo sacan de línea de vida, lo encapsulan, lo eliminan. Bien. Y lo va eliminando, pero son muchos los humanos luz también. Son 100.000. Son 100.000 y no pueden ellos, con nuestra energía apenas se acerca y se desintegran. Pero antes de que suceda eso, lo parchan, lo encapsulan y lo eliminan. Y van llegando, sacan todo lo que es de acá de la parte de la tierra. Todos esos contratos. Sí, todo lo que le pertenece, todo a esta bestia, van llegando y lo van eliminando. Contratos, pactos. Ese lo sacan del jefe, pero van llegando lo que es todo, lo que son soldados de él, todo. Naves, los grises que se mueven con naves y nodrizas van llegando, lo van eliminando también a todos. Lo eliminan, terminaron de eliminar, ya solamente queda la bestia esta. Ingresan los humanos luz a rescatar a todos los humanos luz que están ¿Cómo estaban están atrapados? Prisioneros, presos, igual que la parte física y etérea, que es el alma del ser humano. Es horrible cómo están. Hay algunos que se ven en el laboratorio que están todos así, todo cortados. Están todos y sienten Bien. Ese dolor. Ya se termina ese dolor. Están abiertos y están intervenidos. Y te ven
sus piernas, todo cortado por todos lados. Es como si fuese un pollo que cortas parte por parte. Y empiezan los humanos luego a rescatar todo eso. Muy bien. Cuando terminen de realizar esa tarea de rescatar, me lo dices. Sí, Matita, me toca el corazón y la cabeza. Me saca ese. ¿Cómo te sientes? Me tranquiliza porque es muy fuerte el ver esto. Bien. Estamos ayudando a rescatar estas atrocidades de esta bestia. Sí, y los humanos luego están como adentro de una brea. Le sacan de adentro de esa brea. Es como una cápsula es como una esfera, pero gigante. Y adentro está y tiene todo alrededor, es como que está cargado como una brea, lo que es ese líquido que tiene es baboso, que es de la misma entidad también. Sí. Y le van sacando porque sufren ahí, el ser luz sufre muchísimo, igual que la parte física. Y le sacan de ahí, le limpian, le repotencializan y le van sacando, le sacan. Igual hacen todo con la parte física, le limpian todo lo que es todo le sacan. Ese que estaba todo desarmado, Saturno lo va, es como que lo ingresa todo de vuelta a su cuerpo. Los van rehabilitando, ¿no? Sí, lo va uniendo todo lo que es, todo su parte, y es como que no le pasó nada. Muy bien. Y está queda total, normal. Sí, normal, a todo entran los laboratorios. Exlux debe estar escaneando Sí. Totalmente que no quede ninguna partícula de la luz. Escanea por todos lados y va rescatando todo lo que es pequeñas partículas de los humanos luz, como también es como una cámara frigorífica que tiene, es gigante, hay en bolsa, parece sangre, y así en otro lado de la misma cámara hay seres humanos colgados, pero es brazo, algunas que otras piernas, es como un ganado que tenía. Bien. Y lo van rescatando todo están sacando y están organizando todo otra vez las partes de lo que es la parte física de cada uno. Y lo mismo hacen con los humanos luz, que van rescatando del lugar donde están prisioneros. Las hibridaciones que hacen. Hay clonaciones también, me imagino, ¿no? Sí, con los humanos hibridan para hacer como insectos. El murciélago es un laboratorio. Eso no, es como que es mi estructura física y parezco un murciélago. Tengo el ala, en la mano las alas y las garritas, pero son grandes, miden 2 metros Bien. Y un poquito más miden los murciélagos. Son como vampiros. Eliminan toda esa atrocidad que ha hecho esta bestia. Sí, son laboratorios de hibridaciones, sí, van limpiando todo, ya liberaron todo a los humanos luz, como también la parte física, liberan, sacan todo lo que es, y van eliminando todo el laboratorio, todo, igual que ya hicieron también en los otros 2 planetas, van liberando, limpiando y escaneando. Desde Blue escanea todo, hasta el tercer planeta, sí. Retiran todo de allí. Lo retiraron todo, lo encapsulan, lo encinta y lo eliminan, lo van eliminando a cada planeta, lo eliminan, queda solamente este. Bien. Ya sacaron todo, limpiaron todo, organizaron todo, ya están todo afuera. Perfecto. Solo queda esta entidad.
Te vas a acercar junto con mi ser luz y lo vamos a desintegrar nosotros a este Cthulhu. Sí, le están sacando todo líneas de vida. Correcto. Se ve las líneas de vida que tiene. Incalculable, ¿no? Billones líneas de Bien. vida tiene. Si un de alfa está haciendo esa Sí. cierre de línea, cuando esté listo, Billones líneas de vida tiene. Y lo va limpiando, lo va limpiando, lo va. Es como un rollo. En este caso es diferente, es como un rollo y lo estiran. Y de una vez que estiró, encuentran así. Y esas pequeñas, son pequeñas partículas y se enciende así. Mucho, mucho, mucho. Líneas de vida. Es como que tienes una esfera. Esa esfera tiene varios agujeritos. Adentro tenés una luz. Le pones esa esferita y por cada agujerito sale una luz. Esas luces son las líneas de vida de cada uno. Y tiene más de 26, tiene 36. En cada línea de vida tiene 36 vidas otra vez. De nunca terminarse. Así, o sea que Rosy en esta línea de vida que ella vive, no es esta línea de vida nada más, tiene 36 más que ella. Cada vez que sueña va en esas vidas que tiene. Bien. Que tiene todo en estas 36 líneas de vida en una sola vida. Ya vamos a ir por ese sector de Rosy, ¿sí? Es que están eliminando todo de la familia y todo el de ella también, ya están eliminando. Ya van eliminando todas las líneas de vida de parte de su mamá. De sus hermanos. De sus hermanos, su abuelita, están todos acá. Bien. Y están esta gente que vinieron, los desencarnados también están con este Cthulhu. Y lo van eliminando. Lo encapsula, lo revierte todo. Perfecto. Todo. Ya está eliminado todo. ¿Ya está? Sí. Ahora se acerca tu ser luz, como Algazar, mi ser luz, y lo vamos a eliminar. ¿Cómo lo hacemos? Dime. Nosotros dos juntos vamos a eliminarle a esta entidad Cthulhu, bestia que nos sirve. Se le pone parche por todos lados. Bien. Se le saca de la cápsula, se le pone parche en la frente. En el cerebro, que era el cerebro, le pertenecía a un ser luz. Perfecto. La parte física, que es un pulpo en cada tentáculo. Le ponen parche en líneas de vida. Los encapsulamos de vuelta. Yo solo tiro rayos de luz y le ingresas y se desintegra. Muy bien. Ya no está más, solo queda el planeta. Bien, retrocedan todos, encapsulan este planeta, parches ellos y lo destruyen, lo eliminan. Parche completo, lo encapsulan, todos los humanos luz. Ahora que son mucho más. Correcto, son más ahora. Sí, muchísimos, son muchísimos humanos luz. Felices los celos de liberarlos, ¿no? Sí, están felices, se los envuelven completamente al planeta. Y es como que le pusieron en una bolsa esta vez, pero es una bolsa, parece es como que les tira así un hilo. Sí. Y queda dentro pequeñito y lo desintegra. Se acabó. Destruido el planeta, no existe Los tres. Muy bien. ¿Los desencarnados están allí? Sí. Bien. Pregúntale a tu humano luz si el desencarnado de su abuelita Gregoria también está ahí, y su hijo Jorge.
¿Estuvieron en ese planeta también? Sí, son estos dos que están acá al lado de su casa. ¿Es la abuela y Jorge entonces? Sí, Llámalos, que se acerquen a ti. Y dime si te reconocen. sí, sí, me reconocen. Pregúntale cómo se sienten ahora. ¿Van a pasar a la luz? Están felices, agradecen. Gracias, dice, gracias. Gracias por rescatarnos, por Siempre estuvieron cerca de esta liberarnos casa, ¿no? de esta luz. Manipulación de esta bestia. Sí, liberarnos de esta oscuridad y llevarnos a la luz, dice. Gracias. Muy bien. Van a hacer el siguiente procedimiento. Nuestro ser luz, Algazar, Amatistar, Biensar. Y ven su ser luz, ellos le ponen frente ya a cada uno su ser luz y su mismo ser luz le va limpia. sí, le está limpiando todo. Y el otro que había, te dije que Era un tercero desencarnado. sí, es uno de los vecinos, no. Es uno de los vecinos. Un vecino que falleció. Sí, ¿Lo reconoces quién es? sí. ¿Quién es el tercer desencarnado? Ya te he identificado Gregoria y Jorge. Sí, es. Él, como que su ser luz le lleva a que sepan también sus familiares que ya es liberado, ya fue liberado de la oscuridad. Y Rosy también trabajó con este señor. ¿Rosy trabajó con él? Sí. ¿De más chica o hace poco tiempo? No, años antes que viaje para donde está. ¿Cómo se llama ese señor? Es el señor, le dicen Don Gómez. ¿Don Gómez? Sí. Rosy lo conoció entonces, al Sí, señor Gómez. sí. Muy bien. Va a pasar a la luz el señor Gómez también. Sí, está feliz. Está feliz. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente procedimiento. Nuestro ser es luz, ex luz. Y ya está su ser luz con él también, con el señor Gómez. Bien. Ya está su ser luz, lo está limpiando, le está sacando todas programaciones donde tienen de vuelta, que lo van a enviar, lo van a reencarnar de vuelta. Le están sacando todas programaciones, todo. Le eliminan todo lo que tiene en su cuerpo, igual que la señora Gregoria y a Jorge. Ya lo limpiaron todo, ya se ensamblaron su ser luz con ellos. Muy bien. Y ya están en la fila para ingresar a la guarda. Ya están todos listos como para que... Vas a dar la siguiente información, escúchame. Sí. Nuestros seres luz van a pasar la información a los otros universo 1, 2, 3 y de esos 12 planetas que fueron rescatados, toda la información, las dos glándulas y el despertar de conciencia de sus partes físicas de estos planetas. Herramientas a cada uno. Despertar de conciencia. Tiene que manifestarse para que despierten en sus planetas. Sí, es como que le dice... nuestro ser luz y todos los que están acá que siempre convocamos le dicen excelencia de alfa a todos, a los que tienen que ir porque son muchos le dicen tocar los ojos de tu parte física, su cerebro, su cabeza, que te vea, te sienta y te reconoce. Su parte física donde va en el universo 1, 2 y 3, algunos que se quedan. Acá también a todos le hacen lo mismo y le van diciendo que no esperen que su parte física actúen ustedes.
actúen y hagan lo que tienen que hacer. Llegan, entran en su parte física, su corazón, su mente, por donde sea, entren y hagan una explosión, dice. Correcto. Y saquen todo lo que tengan adentro, todo tipo de engrama, porque todo lo que es dolencia, malestar física son implantes, dice. Revienten, saquen todo implante que tiene su parte física y muéstrense y háganse sentir y el despertar de conciencia. Y no sean atrapados nuevamente. Sí. Te despides como me despido yo de estos universos 1, 2 y de esos 12 planetas. Sí, ya se retiran. Dice gracias, hermano, dice gracias. Y se van. Muy bien. Nos quedamos los que tienen que subir bien. Vas a hacer cambio a la cuenta de 3 con la señora Gregoria para que dé un mensaje a la humanidad y a su nieta que la está observando. Rosy. Todos están acá y sus nietos... Su parte física, me refiero. Le están abrazando a sus nietas que son... Todos, pues, ¿no? Parte etéricos. No, son 3 nada más sus nietas de acá. 3. Sí. Son 3 hermanas. Los otros no son su nieto. Las 3 nietas que le están abrazando. ¿Quiénes son? Es Rosy, Jessica y Sandra. Ellas dos más Rosy son nietas de la abuelita. Sí. Bien. Vas a hacer cambio a la cuenta de 3, me vas a dejar hablar con Gregoria. 1, 2, 3. Señora Gregoria, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo se siente, señora? Feliz. ¿Estás con tu ser luz? A un paso de pasar a la luz, a la 5ª dimensión. Sí. Gracias. Después de tanta maldad, estas bestias que ya fueron eliminados. Muchas cosas se viven en este lugar. Vivíamos eternidades atrapados en el infierno. Pero ya me siento bien, estoy... Y te vas con tu hijo Jorge, sí, que también está libre. Tengo conmigo. Correcto. Me gustaría que nos regales un mensaje para la humanidad. Tu nieta Rosy, físicamente, que te está escuchando y está viendo. Te escuchamos, señora Gregoria. Sí, le tengo acá conmigo. Le agradezco por lo que hizo por mí, de liberarme de este lugar. Gracias. Gracias, hijita, gracias. Sé feliz. No puedo decir otra cosa, solo sean felices. Sean felices y alcancen a salir de esta oscuridad. Hay mucha oscuridad acá. Y pasen a la luz. A la luz de lo que yo tengo hoy. Correcto. Que no sabía que eso había. Y vas a pasar. Sabía que tenía que ingresar a la luz, quería ir a la luz y no podía. Gracias. Hoy es el momento que pasas a la verdadera luz, señora Gregoria, como tu hijo Jorge. Y a nosotros nos alegra lograr esto. Tanta alegría en mi corazón, tanta felicidad que no sé cómo agradecerlos. Gracias. Gracias por compartir con nosotros el poder hablar mediante las cuerdas vocales de Raquel, puedas expresarte y sentir tu felicidad como nosotros, tu nieta, que te observa. Gracias también, señora Gregoria, como tu hijo Jorge, y todos los que van a pasar en un segundo a la 5ª dimensión. Sí. Me despido de usted, de Jorge y de todos los que están liberados. Gracias. A la cuenta de 3 vas a hacer cambio con Raquel. 1, 2, 3. ¿Me escucha, Raquel? Sí. ¿Cómo te sientes? Bien, tiene tanta felicidad dentro de ella que como que me baila hasta el estómago, me baila.
Muy bien, Siento su ser luz de muy alta dimensión. muy bien. Ya pasan al descanso Sí, como corresponde, ¿no? Excelencia de Alfa, Ex-Luz, abran el portal de la quinta dimensión y comiencen a pasar los que corresponden a la quinta, y los que pertenecen al holograma 3 regresan con esa información de despertar de conciencia al ser humano. Y despídete de la señora Gregoria, de Jorge, sí, y dice, también del señor Gómez. hasta luego, dice, gracias, gracias. Sí, ya están todos limpios y van ingresando. Ingresan por el túnel todo lo que primero lo escanean, le sacan todo tipo de partícula que pertenece a este holograma. Y lo higienizan y le cambian, ya tienen sus túnicas blancas y ingresan, van ingresando, todos son mucho. Muchísimos Lo liberados, escanean, ¿no? lo higienizan, lo cambian de atuendo y van ingresando todo. Toda la otra dimensión ya es. ¿Qué dicen los guardianes de los portales de la quinta dimensión? Dice qué gran rescate, hermano, dice, qué gran rescate, gracias a la gran ayuda que dan siempre. Yo quiero Y que... todos los que van ingresando, los humanos luz, están felices. Es como que parecen eh, una guardería y que van cantando, cantan, tienen una melodía muy agradable. Yo quiero que hagamos algo diferente hoy. Quiero que te acerques tú, yo, vamos a darles un abrazo a ellos, que transmitan esa alegría de nuestro ser de luz y nuestra parte física a esta alegría de este tremendo rescate con la sesión de Rosy. Si ingresamos un segundo junto a ellos, segundo tiene que ser. Sí, nada más y Y regresamos. si nos abrazamos, Estamos felices. salimos de vuelta a eso. Muy bien. Y van ingresando, siguen ingresando todo lo que es eh, las partes físicas, lo van escaneando, higienizando y cambio, ya terminaron, ya está. Están todos en la quinta. Sí. Cierran ese portal, Sion de Alfa pone los sellos, jamás va a ser encontrado por estas entidades ese portal. Sí, Sion de Alfa y Excelion lo hacen. Muy bien. Y Exlud está con el escaneo permanente y lo que quedan acá están repotencializados y esperando tus indicaciones. Esta familia tienen, todos sus seres luz están acá. Bien, vamos a empezar con el ser luz de la mamá de Rosa y la señora Graciela. ¿Cómo se llama su ser luz y de qué dimensión viene? Mis saludos para su ser luz. Su ser luz es de la 15. De la 15 dimensión. Sí. ¿Cómo se llama? Miadi. Miadi. Sí. Muy bien. Termina en Y. Y. Miadi, de la 15. El ser luz de Jessica. Luz de ser. Luz de ser. ¿De qué dimensión proviene luz de ser? De la 12. De Sandra. Tunimi. Tunimi. Sí. ¿De qué dimensión es Tunimi? De la 7. De Juliana.
Luisi. Luisi. Sí. Dimensión. Luisi, con Z, Y. ¿De qué dimensión proviene De la luz? 13. De Ricardo. De la 18. ¿Cómo se llama? Mi edad ¿Cómo? es largo. Lo va a cortar. A ver que lo acorte para poder identificarlo mejor. Es un nombre más largo, pero lo va a cortar, ¿no? Sí. Dice Lux. Miselux, Sí. de la 18. De Ángel. Airu. 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 Sí. RU al final. Sí. Airu. Airu. ¿De qué dimensión es Airu? De la 10. Y llámale al saludo de Rosy. Mis saludos también para él. ¿Cómo se llama y de qué dimensión proviene? Sí, falta de la abuela. Claro. De Clara. Sí. ¿Está ahí también? Sí. ¿Cómo se llama de Clara? Yudir Luz. Yudir Luz. ¿De qué dimensión proviene Yudir Luz? La 22. ¿Está también el celo de su padre justo? Sí. Llámalo. ¿Cómo se llama y de qué dimensión proviene? Del papá de Rosy justo. Es de la 10. ¿Cómo se llama? Sí daré luz. Sí daré luz. Sidare Lux. Sí. Con X. Sí. Muy bien. Llámala celo de Rosy. Ahí está. Delante de ella. ¿Cómo se llama? ¿De qué dimensión proviene el celo de Rosy? De la 12. ¿Cómo se llama? Ja, Jarmi. Jarmi Luz. Harmi Lux. Sí. Muy bien.
Tenemos entonces ya identificado todos los seres luz de esta familia, Rosy, papá, mamá, hermanos, abuela. Sí. Voy a hacer la siguiente pregunta. Seres luz, ¿van a quedarse con su parte física? Sí, sí, Todos. todos. Muy bien. ¿Van a limpiar a sus partes físicas entonces? ¿O necesitan que Saturno haga y saque en gramas programaciones? Sí, necesita que suban a Saturno todas las partes físicas, en especial las partes más adultas que son la madre, la abuela, Lo subimos Rosy, primero. las hermanas. ¿No? Todos que vayan, dice. ¿Lo subimos a todos o por grupo los pasamos? No todo, Bien. todo, pero nos centramos en Rosy, todo lo que le hacen, todos suben a Saturno. Bien. Llámale a Saturno entonces, que Y ahora me todos los cortan. seres luz que suban y repotencialicen todo lo que es su parte luz, le abren el portal a Saturno e ingresa. Y saludo. Saludos Saturno, nuestro médico astral. Saludos, hermanos, dice, y los encapsula todo y los levantan a la Obsérvale clínica astral que es. cambio genético. Ya está Esmilio con nosotros. Muy bien. Esmilio empieza a hacer cambio genético de todos. Todos tienen implantes de cambio genético a todos. Primero le cambian lo que es la parte del cerebro, después la médula espinal, le limpia, le higieniza, le saca todo pequeñas partículas que tiene y le cargan nuevamente del líquido. Y le empiezan a hacer el escaneo que es de cambio genético. Y tienen muchos implantes, muchos implantes. La pierna, se nota en las piernas que tiene problema. La abuelita tiene grilletes, tiene implante desde acá, de lo que es la parte del cerebro. Entre sería el hipófisis, el hipotálamo, y baja lo que es la parte de su corazón, su hígado, su riñón, y son cables que tienen cientos de cables en las piernas, y bajan hasta la punta de su dedo. Es implante extraordinario como están implantados todos. ¿Todos tienen ese mismo proceso de implantes? Todos. ¿Rosy también? Rosy tiene más, como que está más adelantado Los implantes. Tiene mucho más. Tiene igual que la abuela. La madre es la que está más parte de su cabeza. La mamá. La vista tiene totalmente intervenido. Tiene como una malla. Los oídos, garganta, su timo, su corazón, todo lo que es el pulmón, su hígado, su riñón, su colon, tiene mucho parásitos. Mucho parásito. Y van bajando su parte sexual, todo, intervenciones. Y baja, le limpian todo, le sacan todo tipo de implante y empieza con su cambio genético. Están en la parte del ojo. Le están trabajando todo lo que es la parte del ojo, el cambio genético. Le cambian, son como luces, luces que bajan y lo tienen que transformar completamente lo que es la genética de ser humano. Tenemos, como parece, genética de las entidades. Lo va transformando, lo van sacando
y lo hacen lentamente, lentamente hasta concluir como tiene que ser. Todo lo que es el líquido de la médula espinal lo hacen a todos sus hermanitos, a su hermana, a su hermano, a su mamá, a su abuelita, a ella. Observa, Rosy. También a su padre. A su Obsérvale. padre también le hace lo mismo, tienen el cambio de genética. Sí. Le van a colocar lo que es para que no tome más. Le van a bloquear el vicio del alcohol. Sí, es... La ira, sustancias que no le corresponden. Sí, le están haciendo... Terminan con el cambio de genética y van a empezar con eso. El cambio de genética lleva un pequeño tiempo. Bien, bien. Hay que esperar. Mírale a Rosy. Sí, le están cambiando completamente. Está en la parte del estómago. Van con los cambios de genética. Es como que lo están transformando totalmente. Le cambian. Y bajan su parte sexual, sus piernas, su cadera, su coxis, lo que es su colon, todo le van limpiando, todo. Y caen las partículas de parásitos que tiene. E implantes, ¿no? Sí, llegan a sus piernas que también lo van transformando totalmente. Le sacan todo lo que tiene. Esos cablerías que le han puesto. Sí, y lo transforma de vuelta con su cambio de genética. Le cambia. ¿Esa rodilla de su malestar fueron grilletes? Sí, grilletes y cables que tenía ahí. Que le originaba el que se hinche su pierna, sí, su rodilla. La parte de electricidad, de la molestia que le causaba, dolencias, malestares. No solamente es mucho dolor sentido. Tanto era el dolor que se sentía muy incómoda y ese mismo problema tenía acá en el cerebro. Que sentía que se hincha su... Sí, cuando le están interviniendo y le implantan eso. Y ya le sacaron todo, pero le están transformando y ya no tiene más nada. Ya. Perfecto. Ya está. Riñones, ojos, todo limpio, ¿no? Sí, le hacen un trasplante de riñón. ¿A quién? A Rosy. Le sacan ese riñón. Que expresó que tiene dolencias, ¿no? Sí, ese riñón inflamado con parásitos, implantes. Parásitos de implante, le sacan ese y le ponen uno nuevo. Muy bien. Uno nuevo, le hicieron un trasplante de riñón y le limpian completamente otra vez y todo completamente. Y ya está su ser luz con él, con ella. Y a su padre también, su padre le hacen un cambio de genética completo. Todo. Y le están poniendo vitaminas. Le vas a pedir a Saturno que a toda esta familia les retiren esas programaciones de la ira, la molestia, se enojan, van a reemplazar por armonía, amor, paz, unión familiar de aquí en adelante. Sí. Esas programaciones de ira. En especial la señora es la que más está padeciendo. Porque el jefe tenía a ella por ella, el jefe de estas entidades. Este Cthulhu destruido. Y ella es la que más le manejaba y le tocan su parte cognitiva y su corazón. Uh-huh. Y todos los seres luz le llenan de luz. Paz y amor para tus hijos. Armonía. La riqueza está en el corazón de la familia, la armonía. Sí, tiene muchos hijos y se abrazan todos. Ya están listos. Muy bien. Ya están todos limpios los niños, las chicas, uh-huh. El hermano, todo está limpio completamente. El padre también. El padre y la abuelita también ya está recompuesta de vuelta lo que es sus piernas. Le queda
varios tiempos todavía la abuelita por vivir, todavía no va a desencarnar. Todavía no es su momento, va a vivir No. un tiempo más la señora. Sí. Muy bien. Y va a ir sintiendo mejoría en sus piernas y ella va a empezar a desarrollar normalmente su parte física. Le va a salir todo ese problema de dolencia de pierna y va a poder mover otra vez. Va a empezar a caminar de vuelta. Muy bien. Le va a tocar tiempo, pero lo va a volver a hacer. Perfecto. Vas a dar las siguientes instrucciones. Si ya está listo. Sí, ya estamos todos en la casa de ella. Bien. ¿Se despidió Saturno? Sí, ya se despidió, le abrieron el portal, ingresó de vuelta y dijo hasta pronto, hermano, se fue. Bien. Vas a transmitir a los seres luz las siguientes recomendaciones. No tienen conocimiento esta familia de cómo trabajar sus seres luz. Ustedes tienen que levantar esas vibraciones día a día, mostrarse en sueños a ellos para que todo les vaya bien. Estamos acá, las informaciones nos llegarán a nosotros, Raquel, Willy, de alguna circunstancia que necesite que les ayudemos. Sí, igual que a Rosy también tiene abierto las cognitivas, percepciones tiene también ella. Muy bien. Y también va a llegar la información a ella, cualquier cosa que le pase a los seres de luz que tiene su familia. Bien. Para poder ir al rescate de cualquier cosa, de que le quieran atrapar o sea débil. ¿Fueron ensamblados los seres luz con las partes físicas? Sí. ¿Todos? Todos. Limpiamos el hogar de Rosy. Sí. Y todo el barrio. Hagan un torbellino de luz. Todos los y limpian todo. 300.000 humanos que están acá forman un torbellino. Es gigantesco. Y va limpiando todo el barrio. Lo sacude y va eliminando todas las entidades que están acá adentro. Por debajo de la tierra, que también hay portales, bases, y lo limpian, van hasta 20 metros por debajo de la tierra y lo va eliminando, lo limpian. Todos suben hacia arriba, hacia abajo. Y todo lo que es nave, lo que hay, lo limpian, lo encapsulan, lo eliminan, todo tipo. Y es como que le ponen una cápsula. Muy bien, al barrio entero ponen la cápsula. Sí. Para que no se acerque a otras entidades. Exacto, y todos los seres luz de su familia encapsula su parte de su hogar. Otra pequeña cápsula, todo lo que es. Y tienen los 7 elementos en la casa, que son los escudos, los tapetes de entrada de la casa. Le ponen diferentes tipos de energía. A que no ingrese las entidades junto a ellos porque no entienden, no saben. No. Correcto. Entonces como que hay que protegerlos. De igual manera quedan las instrucciones a todos los humanos luz que tienen, porque son muchos y se tienen que ayudar y defender todo uno con otro. En la casa queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 humanos luz quedan. Correcto. Ya con las instrucciones que tienen que hacer con las partes físicas. Lo que no se le limpió es a la pareja de su mamá. Veo que está le eliminaron su entidad, pero no, a él no se le limpió. No tiene su ser luz. ¿La pareja actual? Sí. Bien. Excelión dice buscar la luz. Búsquenle el ser luz de la pareja de él. Le están limpiando completamente, le sacan y le sacan todo tipo de engramas y todo implante que tienen, y le sacan cinturón de fuego y sacaron todo tipo de malestar que tiene el hombre. ¿Su ser luz estuvo en este planeta o es aparte? Es aparte. Excelión y otro grupo fueron a buscarle. Están invisiblemente, lo encapsulan donde estaba y lo traen. Ya están acá. ¿Cómo se llama este señor? Ya le trajeron.
no sé cómo se llama, solo su ser luz. Bueno, no importa. Eh, ¿Cómo se llama el ser luz de la pareja de la mamá de Rosy? Niati Lux, ¿De qué dimensión proviene mi Atilux? de la 10. Niati Lux. Bien. Le retiran todos los implantes, su ser luz, repotencializan al ser luz. ¿Va a ser ensamblado con su parte física? Pregúntale a mi Atilux. Sí, Muy bien. Retírale todo tipo de implantes, engramas, programaciones, vicios, alcohol, sí, cigarros, sion de alfa que le pongan los parches en la cabeza, las manos, armonía para esta familia, su pareja, hijos. Y las instrucciones a su ser luz para elevarle la vibración y su armonía en todo momento. sí, en todo, en todo el grupo que veo, que rescatamos los humanos luz. En todo el grupo familiar faltó la bebé. La bebé de la hermana de Rosy. Sí, Ya está ensamblado el ser luz de... Miatilux. Sí, Bien. La bebé también estuvo en ese planeta. no, Tráiganlo con Excelión, que vaya a un grupo a rescatar a sus celos. De la bebé Kimberly. sí. Amatista dice que estaba con unas gárgolas. La tenía unas gárgolas atrapada la bebé. Sí, A las eslo del bebé. sí, y a la parte física etérea del bebé. Ya le rescataron. Ya está. Y está acá con ella. ¿Cómo se llama? Lux Mai. Lux Mai. Sí. ¿De qué dimensión viene el celos de Kimberly? De la 29. Muy bien. Va a ser ensamblado con su parte física a la bebé. Sí. Le sacan todo tipo de engramas a la bebé. Programaciones. Sí, le están limpiando. Elevan su vibración. Cuando esté listo Kimberly, se ensambla Lux Mai de la 29D con su parte física. Con las instrucciones también que le transmite mi ser luz, Algazar. Cuando se le lleva a Saturno a la abuelita de vuelta la otra semana que se hace, hay que llevarle de vuelta a la abuelita a Saturno. Y a Rosy y a la bebé hay que hacerle cambio genética en ese momento.
Bien. porque a ella no se le hizo nada de esto. ¿A la bebé ni a la abuelita? No, a la abuela sí se le hizo, pero la abuela necesita tratamiento por las piernas y por su misma salud, y a Rosy también la revisión De los eh, nuevos órganos de y sus nuevos genética. órganos y el cambio de genética si tiene mucho malestar para sacarlo y ayudarla a sacar rápido, Bien, liberarla rápido. muy bien. Y hacerle en ese momento a la bebé el cambio de genética porque ella no tiene hecho todo lo que es Los dos órganos que faltan. Sí, ya está todo limpia la casa, ya lo limpiaron todo, cerraron todo lo que es portales y muchas cosas y dejan con mucha luz la casa, mucha luz y armonía a toda la familia. Le abren su camino a esta familia, la mamá de Rosy. Sí, Le abren su economía. le limpian su camino, todo, todo, todo. Necesito que le preguntes cómo se llama el hombre de la pareja de su mamá. Que Rosy, ¿puedes abrir tu audio a la pareja de tu mamá? Daniel. Daniel. Sí. Listo. Daniel se llama este señor. Le agarran de la mano a Daniel y a Graciela. Sí. Y le limpian su camino, le limpian, le limpian, le limpian, le limpian, le limpian. Y le muestra a los humanos luz, le dice, este es el camino que tienen que tomar ahora. Ya no estén atrás, estén acá, en el frente. Y sus hijos y toda la familia, que son bastante numerosa ahí, tienen todo su ser luz, paz y amor para ustedes, dice, y le da mucha luz. Todos los humanos luz están acá con ellos, todo, todo, todo. 300.000 que estamos, ¿no? Sí, y se quedan guardianes con ellos. ¿Cuántos guardianes quedan con ellos? Quedan 5 guardianes. 5. Aparte de lo que ellos tienen. Linda sorpresa de Excelión, ¿no? Sí. Para esta familia. Sí, son muchos y... No van a poder solos hasta que vayan despertando en un momento, ¿no? Sí. Los seres luz, ¿de qué dimensiones están con ellos? Son los guerreros 7, 11, 23 para arriba. Muy bien. Ellos quedan con sus 7 elementos, trajes de invisibilidad, información para nosotros también, para ayudarles en cualquier momento. Sí, así es. Muy bien. Queda todo listo entonces el barrio, la casita de la mamá de Rosy, la familia, con alegría de haber logrado esta gran liberación. Exacto. ¿Vamos a despedirnos de ellos? Sí, ya estamos. ¿Vamos a la casita de Alejandro otra vez? Sí. Con todos los seres luz, los 300.000. Sí, ya estamos acá nuevamente porque ya estuvimos esta mañana. Ingresen todos. Ingresamos todos los humanos luz. Ponle frente de Rosy y Alejandro. Como... Escúchame. Sí. Ponle frente a Rosy y Alejandro e invítale a Cuasmar que pase. Cuasmar es el luz de Alejandro. Sí. ¿Cómo se siente ahora? Le piden que salga de su parte física, sale por su corazón, lo quiere mucho su mano luz, y sale, y Excelión y todos los abrazan, nuestro ser luz, mi ser luz le abraza y se dan mucha energía. De igual manera el ser luz de Rosy, nos abrazamos todos, nos damos mucha energía y mucha luz. Aquasmar dice, estoy feliz porque cada vez somos más, dice. Correcto. No estoy solo, somos más. Y es Excelión, Sion de Alfa, todos le decimos que siempre estamos con él, que no se preocupe, que estamos con él siempre, y agradece. Y ahora le dicen que ya está también con el ser luz de tu esposa, le dice, ya estás con el ser luz de tu esposa, y se agarran. Harmilux. Se agarran los dos de la mano ya. Y ya están juntos. ¿Algún mensaje de Harmilux para su parte física, Rosy?
que la está escuchando. Al fin estás libre, Harmilux. Él sabe que ella tiene gran corazón. Tiene un gran corazón, sí. Y lo siento así, siento que tiene un gran corazón y veo que tiene un buen sentimiento, es centrada y su ser luz confía en ella también y dice que hoy ya no van a estar separados, desde hoy van a estar juntos. Somos unos solos, dice. Yo soy tú y tú eres yo. Somos uno solo. Somos luz y amor. Estamos juntos. Caminemos juntos. Muy bien. Y seremos fuertes, como tú eres fuerte. Yo soy fuerte. Sí, es guerrera. Claro que es guerrera, es de una dimensión guerrera. Es guerrera y fuerte, muy fuerte. Muy bien. Igual que Alejandro. Igual que Aquasmar. Aquasmar es guerrero, es de la 11. Es de Ixelión y Exluz. Correcto. Son guerreros. Está todo lindo, entonces limpio, toda la casita de Alejandro, protegido. Sí, están felices. Todos están todo limpio y totalmente renovado, todo lo que es la casa, lleno de luz, todas pequeñas partículas de energía que había. Iba a empezar a cambiar, modificar mucho la parte cognitiva, todo lo que es de Rosy. Sí, tiene muchos pensamientos y no muchos proyectos realmente en su cabeza, aparte de ser una guerrera, una buena persona, es creativa. Es creativa, es muy creativa. Muy bien. Su pensamiento va a 1000 por hora, no por segundo, no es. Tiene muchas cosas y todo con calma. Ahora se le abre todo el camino, todo ya está con su ser luz. Tiene limpio el camino para lo que ella quiera, a donde va y toque y quiera crear, ella ya lo está haciendo. Está totalmente limpio su camino y su parte física se va a ir regenerando. Chao esos malestares y dolencias, sí, ¿no? Se destruyeron todo su ser luz. Que él solo lo va a transformar todo y más que vamos a llevarla a Saturno. La segunda vez que le llevemos ya nos va a decir en cuánto tiempo le tenemos que llevar nuevamente una transformación. Muy bien. Y para verificar cómo está reaccionando. ¿Listo entonces? Listo, ya estamos listos. Nos despedimos de Rosy y de Alejandro. Sí. Vamos a venir los 300.000 aún humanos luz que nos ayudan aquí a la casa. Exluz que nos escanee, te retire cualquier partícula de tu parte física como a mí, con esta tremenda batalla con esta entidad. Sí, nos limpia completamente, nos escanea y nos sacan partículas, a mí me sacan del oído y el estómago donde me atacó. Me sacan partículas de esta entidad y limpian la casa, limpian la casa. Todo lo que son los animales le protege nuevamente a ellos con burbujas de invisibilidad a todas las mascotas, limpian toda la casa. La antena lo repotencializan, las antenas gigantescas. Hay una luz enorme en casa, ¿no? Sí, gigantesca es y todos los 300.000 humanos luz limpian el barrio, hacen un barrio general. Un torbellino pero gigantesco y va limpiando todo y arrasa con todo, levanta todo limpia completamente todo y desintegra todo lo que hay, todo. Entran en la casa de mi vecino, lo limpian a todo, lo limpian, lo envuelven energéticamente, lo envuelven y ya está. Muy bien. Estamos todos limpios. Nos despedimos de los 300.000 humanos luz, nos acompañan siempre Excelión, Sion de Alfa, Marlón,
Hasta pronto, hermanos. Y Gracias por acompañarnos. Quedamos nosotros. Sí, ya estamos solo en casa. Ingresamos a nuestra parte física. ¿Por Sí. dónde entramos? Diana, Raquel, Willy. Sí. El ser luz de Rosy también entró por su corazón. Se hace una pequeña esferita y ingresa a su corazón. Ya está en su parte física entonces. Muy bien. Hago el conteo de 5 a 1 para que podamos regresar de esta El de Alejandro entró por su cabeza. Y se acomoda en su corazón. En su corazón. Muy bien. Sí. ¿Estás lista para regresar? Sí. Veo una tremenda burbuja de energía y estamos adentro. Es muy lindo. Muy bien. ¿Regresamos entonces? Sí. Hago el conteo de 5 a 1. Sí. 5. Vas sintiendo tu parte etérica que ingresa a tu parte física. Estás más aquí en la hora. Tu respiración es normal. Tu ritmo cardíaco también. 4. Vas sintiendo que estás más aquí en la hora. 3. Mueves tus manos, mueves tus pies. 2. Estás con una armonía, una alegría de esta gran sesión que se ha realizado. Tranquila, relajada. 1. Despierta. ¿Cómo te sientes? Ay, feliz.